Una losa de concreto, plana gris del grosor de tu mano, vertida directamente sobre la tierra, sin sótano, sin cimiento profundo. Así se construyen millones de casas en el sur de Estados Unidos. Y aquí está lo raro, ese mismo piso que parece indestructible. Es exactamente lo que se está partiendo por dentro. Los americanos del norte se esconden bajo tierra. Los del sur se quedan arriba y pagan el precio en grietas. Porque la parte más cálida del país renunció al sótano y aceptó las fisuras a cambio. Piensa en la última casa gringa que viste en una película del sur. Fíjate en algo, nadie baja nunca a un sótano. No hay escaleras hacia abajo, no hay cuarto oscuro con la lavadora y las cajas viejas. La casa simplemente empieza en el suelo, sin nada debajo. En el norte esconden un mundo entero bajo la casa. En el sur lo que ves es todo lo que hay. Y esto te importa más de lo que crees, porque si algún día compras allá, o si ya tienes familia en esos estados, esa losa decide cuánto vale tu casa dentro de 10 años. Una grieta del grosor de un lápiz puede costar más que un carro. Pero para entender por qué el sur eligió este camino, tenemos que bajar, literalmente, a lo que hay debajo de esa losa. Empecemos por el norte, porque el norte tiene la culpa de todo esto. En lugares como Minnesota, el invierno no se queda en la superficie. El frío baja y baja y baja. El agua que vive dentro de la tierra se congela, y aquí está el detalle que casi nadie sabe. Cuando el agua se congela no se queda quieta. Crece, se expande, empuja hacia arriba con una fuerza brutal. A ese empujón los ingenieros lo llaman frosteave, y no es teoría de laboratorio. Puede levantar una construcción entera varios centímetros cada invierno y luego dejarla caer en primavera. Sube en diciembre, baja en abril. Suficiente para partir un cimiento en dos como si fuera una galleta. La solución: enterrar la base de la casa por debajo de donde llega el hielo. Y hay una regla que lo obliga. El International Residential Code exige que los cimientos lleguen debajo de la línea de congelación. Y en el norte de Minnesota, esa línea está a más de 60 pulgadas bajo tierra. Más de 1,5 metros. Piénsalo un segundo. Si la ley te obliga a excavar 1,5 metros antes de siquiera empezar a construir, ¿qué haces con ese hueco? Lo aprovechas, le pones paredes, un piso, una escalera. Y ya tienes un sótano casi gratis. El sótano del norte no nació por lujo. Nació porque alguien ya tenía que cavar el pozo de todos modos. Ahora cruza al sur. Florida, Georgia, el este de Texas. ¿Sabes a qué profundidad se congela la tierra en el sur de Florida? A 0 pulgadas. 0. La tierra nunca se congela. Nada te obliga a excavar. Y aquí aparece la lógica más gringa que existe si no estás obligado a bajar. ¿Para qué gastar bajando? En el sur nadie te obliga. Y cuando nadie te obliga a gastar, no gastas. Así de simple es la matemática gringa. Y hay una segunda razón para no bajar, todavía más terca que el frío. El agua. En gran parte de Florida y del este de Texas, el nivel del agua subterránea está altísimo, a veces a menos de 1 metro de la superficie. Cava un sótano ahí y no tienes un cuarto, tienes una piscina. La tierra está tan mojada que el pozo se llena solo. Bombear esa agua todos los días para siempre sería una locura carísima. Así que el sur tomó la decisión obvia. No cavar nada. Verter una losa de concreto plana. Directamente sobre el suelo. Rápido, barato, listo en un día. Y por un tiempo pareció una idea genial. Hay un dato curioso, esta forma de construir no siempre fue la norma. La popularizó un arquitecto famoso, Frank Lloyd Wright, que en 1937 diseñó casas económicas asentadas sobre una simple losa de concreto con la calefacción metida por dentro. Después llegó el boom de casas tras la guerra, desde 1945 en adelante, cuando había que levantar millones de hogares rápido y baratos para las familias que volvían. La losa sobre el suelo fue perfecta para eso. Barata, veloz, sin sótano que complique nada. Pero espera. ¿Recuerdas que te dije que ese mismo piso indestructible se está partiendo por dentro? Aquí está la trampa que casi nadie ve. El sur no solo es cálido y húmedo. El sur está construido encima de un tipo de tierra traicionera, la arcilla expansiva.
Y este es el factor que lo cambia todo, el que ningún folleto de bienes raíces te va a mencionar. Esta arcilla tiene una manía peligrosa. Cuando llueve, absorbe agua y se hincha, crece como una esponja gigante debajo de tu casa. Cuando llega la sequía, suelta esa agua y se encoge, se contrae, se aleja. Sube, baja, sube, baja, milímetro a milímetro, año tras año, sin que nadie la vea moverse. Ahora imagina tu losa de concreto, rígida, plana, apoyada directamente sobre una tierra que respira y se mueve como el mar. La losa no puede doblarse con ella. Entonces una esquina se levanta mientras el centro se hunde. Y el concreto hace lo único que puede hacer. Se raja. Esa es la grieta del título. No es mala construcción. Es la tierra moviéndose debajo de una piedra que no sabe moverse con ella. Y lo peor no pasa de golpe. Pasa tan despacio que, para cuando ves la grieta, el daño lleva años ocurriendo bajo tus pies. ¿Y cuánto cuesta esto? Los daños por arcilla expansiva le cuestan a Estados Unidos alrededor de $13,000 millones al año. 13,000 millones. Y Texas es el epicentro. Una reparación promedio ronda los $5,100, pero cuando el daño es serio, levantar una casa entera con pilotes se va a decenas de miles. Y no es un accidente raro. En estados como Texas, reparar cimientos es casi tan rutinario como cambiar el techo. Y aquí viene el momento más absurdo de toda esta historia. En 2011, Texas vivió una de las peores sequías de su historia. La arcilla se secó tanto, se encogió tanto, que miles de casas se agrietaron casi al mismo tiempo. ¿Y qué hacía la gente para salvarse? Salían a regar. No el jardín. Regaban los cimientos de su propia casa. Ponían mangueras alrededor de la losa para mantener la arcilla húmeda e hinchada, para que no se encogiera y partiera todo. Léelo otra vez, regando el suelo debajo del concreto para que la casa no se rompa. Si tienes que mantener tu tierra artificialmente mojada para que tu casa siga entera. El problema no es la casa. Es el suelo sobre el que decidieron construirla. Y déjame ser honesto un segundo, porque esto que acabas de escuchar no salió de la nada. Cruzar códigos de construcción, mapas de suelo y reportes de reparación de regiones distintas me llevó días de verificar cada número 2 veces. Si estos videos te sirven, suscribirte es la forma más simple de decirme que siga cavando. Nada más. Sigamos. Ahora cruza la frontera hacia el sur de verdad, el nuestro. Y fíjate en el contraste porque es casi cómico. El país más rico del planeta vierte una losa en un día y reza para que la tierra no se la parta. En Latinoamérica hacemos exactamente lo contrario, construimos lento, pesado, terco. Ladrillo por ladrillo. Y sí, tardamos meses o años. Pero la casa no se raja sola. Aquí está la paradoja, los gringos tienen la tecnología, el dinero, la maquinaria. Y aún así su piso se agrieta. Nosotros teníamos mucho menos, y aún así levantamos paredes que aguantan generaciones. No es que ellos no puedan. Es que eligieron la velocidad. Nosotros elegimos que la casa nos sobreviva. Piénsalo. Lo que allá es un defecto de fábrica, aquí sería impensable, una casa nueva que se raja sola. A tu abuela le daría un infarto. Mira México. El tabique rojo, los castillos y las cadenas de concreto con varilla adentro amarrando cada esquina. Una casa mexicana no se apoya sobre el suelo. Se abraza a sí misma. En Colombia, el ladrillo a la vista de Bogotá y Medellín, esas fachadas de arcilla cocida que llevan 40 años sin una capa de pintura y siguen firmes. En Perú, la escena más latinoamericana que existe, la casa de Lima que crece piso por piso, con las varillas saliendo del techo esperando el próximo nivel. Porque esa casa no está terminada, está creciendo con la familia. Baja más. En Argentina, la casa de material, de ladrillo y revoque, esa palabra que usa el porteño para decir esto es serio, esto dura. En Chile aprendieron algo que los gringos del sur ignoran, la tierra se mueve. Por los terremotos, construyen con hormigón armado pensado para temblar sin partirse. Allá la tierra se sacude de verdad. Y la casa aguanta. En Guatemala y en Ecuador, el bloque y la columna de concreto, la casa que se hereda del abuelo al nieto sin que a nadie se le ocurra que el piso podría rajarse solo. ¿Ves el patrón? En todo el continente construimos con la idea de que una casa es para siempre. No un producto que compras y vendes en 5 años. Un lugar donde te van a velar.
Por eso ponemos varilla donde los gringos ponen prisa. Y aquí quiero que elijas. Hay dos tipos de personas viendo esto: las que cambiarían la losa gringa por la casa de bloque de su abuela sin pensarlo ni un segundo, y las que no. ¿Cuál eres tú? Respóndeme con una sola palabra ahí abajo. Entonces volvamos a esa losa gris del principio. Ya sabes la respuesta. El sur de Estados Unidos renunció al sótano no por gusto, sino porque la tierra caliente y mojada nunca lo obligó a cavar. Y aceptó las grietas porque construir rápido sobre la superficie siempre fue más barato que construir bien hacia abajo. La misma tierra que le regaló una casa fácil es la que hoy se la está rompiendo por dentro. Y hay algo que esa varilla saliendo del techo de una casa peruana dice, y que una losa perfecta jamás podrá decir. Dice: esto no está terminado. Dice: aquí va a vivir mi hijo y el hijo de mi hijo. La casa gringa se optimiza para venderse. La nuestra se construye para heredarse. Eso no es atraso. Es memoria hecha de concreto. Cada varilla que sobra saliendo del techo es una promesa. Aquí no terminamos, apenas empezamos. Si quieres entender de dónde viene toda esta historia, tienes que ver primero el video donde expliqué por qué los americanos del norte, esa acentuada, tienen sótanos. Y nosotros no. Es el que empezó todo esto. Te lo dejo aquí arriba y en la descripción. Y esto es solo una parada más en la serie sobre las casas gringas. Porque si crees que una grieta es grave, en el próximo video vamos a ver algo peor: el agujero. Casas enteras del sur que no se rajan, simplemente desaparecen, tragadas por la tierra de la noche a la mañana. Ese es el siguiente objeto que vamos a abrir. Pero antes quiero empezar una pelea sana. ¿En qué país de Latinoamérica se construye mejor? Y no vale decir el mío y ya. Defiéndelo. ¿Por qué el tuyo y no el de al lado? Los leo ahí abajo. Una casa que dura más que quien la construyó. Eso no se vierte en un día.